Señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Se cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España. Comenzaba entonces la transición que hoy algunos cuestionan. Sin embargo, ese cambio pacífico nos dio la Constitución y la democracia de la que aún disfrutamos. Los españoles somos los herederos de aquel periodo de conciliación, incertidumbres y esperanzas. A ciertas naciones les cuesta borrar los fantasmas del pasado. España lo hizo tras la muerte de Franco en la llamada Transición Democrática. El país, atrasado y pobre, que había sufrido una guerra civil en los años 30, abandonaba la dictadura, celebraba elecciones, aprobaba una constitución y se incorporaba a la Europa del mercado común y a la OTAN. A partir de 1975, la monarquía fue la solución para la democracia. Don Juan Carlos I condujo a los españoles a las libertades, inaugurando la etapa de prosperidad y convivencia más larga de nuestra historia reciente. Pero, ¿qué significó para los españoles la transición? Inmediatamente comenzó el desfile del pueblo. Una muchedumbre incalculable hacía cola en respetuoso silencio desde las primeras horas de la mañana. Franco ha muerto. Acababa de fallecer tras una larga y penosa agonía. El presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, pronuncia estas palabras ante las cámaras de televisión española. Españoles, Franco ha muerto. ¿Habría quedado todo atado y bien atado, como quiso el caudillo, o era el comienzo de un tiempo nuevo? La nueva amplia clase media no quiere perder las conquistas del progreso económico. Nadie parecía querer otra guerra civil. La mayoría de los españoles desconoce que ha empezado la transición. Todos vuelven sus ojos hacia el sucesor de Franco. La razón por la que yo creo que la fecha clave es el 22 de noviembre es porque ese día es el comienzo de la nueva etapa. Ese día es la proclamación de Juan Carlos I y ahí está la esperanza de tantos españoles por conseguir una concordia que hacía muchas décadas que no se lograba. Por lo tanto, no se trata tanto de conmemorar el final del franquismo como de conmemorar el comienzo de la democracia y de la transición y de un reto mayúsculo que fue aquel y que afortunadamente acabó bien. El rey Juan Carlos, en el mismo momento en que es proclamado, suscitaba muchas dudas, pero también una gran esperanza. Él quería representar un espacio intermedio entre los dos modelos que había en ese instante, que era el rupturismo desde la izquierda en el exilio y el inmovilismo desde las instituciones más consolidadas del franquismo, de manera que el rey tenía un reto enorme y cuando fue proclamado en las Cortes aquel 22 de noviembre, el rey estaba muy solo y tenía unas ojeras inmensas que podrían ser un buen símbolo del peso de la historia. Él fue capaz de abrir un espacio grande entre esos dos extremos y conseguir que la inmensa mayoría de la ciudadanía, con su apoyo y con su entusiasmo y con su esperanza, apoyara un proceso de transición esencialmente exitoso. Enterrado Franco en el Valle de los Caídos, el rey acude a las Cortes franquistas. Ese 22 de noviembre de 1975, con ojeras y muy serio, viste uniforme de capitán general del Ejército de Tierra. Luce el toisón de oro. El hasta ese momento príncipe de España recibe un atronador aplauso de los procuradores puestos en pie. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad. Acaba de jurar sobre los evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y los principios que informan el movimiento nacional. Ya es rey de España. En julio de 1969 se había convertido en sucesor a título de rey de Franco, saltándose la línea dinástica y enemistándose con su padre, don Juan de Borbón, legítimo heredero de Alfonso XIII. Don Juan Carlos se propone ser el rey de todos los españoles, pero se le presentan algunas dificultades. Don Juan Carlos hereda al último presidente de gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, que desde un principio no sintoniza con el antes príncipe. Sus desacuerdos le habían llevado a presentar la dimisión durante la Marcha Verde, en plena agonía final de Franco. Pero don Juan Carlos era entonces jefe de Estado en funciones y tuvo que rogarle que volviera. Desde entonces su relación se había vuelto imposible. Arias se siente más albacea de Franco que hombre del rey, pero don Juan Carlos no quiere cambios bruscos que le enemisten demasiado pronto con la clase política franquista. El nuevo rey quiere la democracia de partidos, pero el camino no parece claro. Solo tiene presente su juramento de respetar los procedimientos establecidos por la legalidad franquista. Acude a Torcuato Fernández Miranda, catedrático y su antiguo preceptor. Fue él quien le convenció de que jurando las leyes fundamentales y los principios del movimiento en 1969, no cometería luego perjurio. El método de la ruptura, por lo menos para mí y para muchos, tenía un inconveniente muy serio, que es que toda ruptura supone el riesgo de violencia revolucionaria. Y naturalmente pues yo no lo quería y mucha gente no lo quería. Aparte de ello, la ruptura en España en los últimos años del franquismo la patrocinaba de manera fundamental el Partido Comunista. El Partido Comunista quería llegar a establecer la ruptura, un gobierno provisional de lo que ellos decían de todas las fuerzas políticas antifascistas que convocara inmediatamente las elecciones. Y bueno, había gente que no pensaba en las consecuencias, pero otros que sabíamos que eso es lo que ensayó Stalin en la Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, y eso dio lugar a dictaduras comunistas de 50 años. Porque el Partido Comunista naturalmente era el más cohesionado, el más activo, y porque además todo eso de las fuerzas antifascistas suena muy bien, pero eso en la práctica significaba excluir a la mitad de la población, en este caso la española, como después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió así en Polonia, en Rumanía, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las razones por las que fuimos al método de la reforma. El rey confirma a Arias Navarro, mientras Fernández Miranda, como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, prepara la sustitución de Arias. Arias accede a dar entrada en su nuevo gobierno, el primero de la monarquía, a los nombres que sugiere el rey: Arailza, Garrigues y, sobre todo, Fraga, quien tratará, sin éxito, de hacer la reforma política. Torcuato cuela un solo candidato, el joven Adolfo Suárez, como ministro del movimiento. Era su tapado para sustituir a Arias. De momento, el hombre fuerte de ese gobierno es el vicepresidente Manuel Fraga. Fraga prepara un plan democrático basado en la reforma de varias de las leyes fundamentales franquistas. Desea un sistema parlamentario que integre, como principal fuerza de izquierda, al Partido Socialista. Su propuesta es complicada y no le dará tiempo a completarla. Los titubeos de Arias, la lentitud de las reformas y el cortocircuito del búnker malogran el proyecto. Mientras tanto, los españoles permanecen ajenos al programa del gobierno. ¿En esta predilección no pertenece a algún partido político ya en España? Nada. ¿Por qué no? Porque, en fin, hasta ahora no ha habido partidos políticos aquí, no soy ningún partido político.
No pertenezco a ningún partido político porque la perplejidad en que nos encontramos la mayor parte de los españoles exige una clarificación sobre el programa de cada uno de los partidos. Yo generalmente soy un poco centrista, digamos, pero necesito conocer un poco a fondo cuáles son los programas que todavía no ha llegado, ninguno de ellos. La oposición favorece el incremento de la tensión social. Numerosas protestas se suceden en los primeros meses de 1976. La violencia alcanza su punto culminante en Vitoria, donde varios obreros resultan muertos a manos de las fuerzas de orden público, y en Montejurra, donde se enfrentan a tiros las dos facciones del carlismo. Los socialistas lograrán agrupar a diversas fuerzas de izquierdas en la plataforma de Convergencia Democrática, mientras los comunistas cuentan con la Junta Democrática formada en 1974. Ambas se funden en marzo de 1976 en la denominada Plata Junta. Su objetivo, formar un gobierno provisional que convoque elecciones. A principios de junio de 1976, el rey viaja a los Estados Unidos. En su discurso en inglés ante la Cámara de Representantes, afirma su compromiso con la democracia. El rey regresa fortalecido de su viaje. El 1 de julio de 1976, fuerza la dimisión de Arias en el Palacio de Oriente. Gracias a la acción de Fernández Miranda, que incluye su nombre en la terna del Consejo del Reino, Adolfo Suárez es elegido presidente del gobierno el 3 de julio. Se ha dicho que la transición fue una obra de teatro con un empresario, el rey, y un guionista, Torcuato Fernández Miranda. Suárez iba a convertirse en el actor principal. Suárez, hasta ese momento ministro del movimiento, no es bien recibido por la opinión pública. Pero Suárez nombra gobierno con el democristiano Alfonso Osorio como vicepresidente. 7 tácitos pasaron a sentarse en el Consejo de Ministros. Por prudencia, Suárez mantiene a los ministros militares del equipo anterior. El presidente Suárez se reúne en septiembre con la cúpula militar para asegurarles que el cambio democrático no pondrá en riesgo la estabilidad ni el orden. El general Fernando de Santiago, vicepresidente del gobierno, se manifiesta contrario al desmantelamiento de la organización sindical franquista y a dialogar con el sindicato clandestino Comisiones Obreras. Presenta su dimisión y pasa a la reserva. Le sustituye el general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar partidario de la apertura. Joven y atractivo, Suárez se desenvuelve bien ante las cámaras de televisión. Habla un lenguaje cercano al de la calle. Pronto anuncia su programa de gobierno. Quiere implementar un sistema político democrático, de acuerdo con el principio de que la soberanía reside en el pueblo. Parecía que había llegado el momento de abandonar definitivamente el franquismo. En el verano de 1976, el presidente telefonea a Fernández Miranda, que está veraneando en Asturias, para pedirle que redacte el borrador de lo que sería finalmente la Ley para la Reforma Política. Volvemos otra vez a la persona que tuvo en su cabeza lo que había que hacer, aunque a lo mejor no fuera persona para hacerlo, que fue Torcuato Fernández Miranda. Yo recuerdo esa conversación con él, yo preocupada por la reforma sindical, dijo que no es eso, que aquí lo que hay que hacer es una cosa de conjunto. Y por eso no puede modificar ninguna ley fundamental, es inventarse otra, la ley de la reforma, que lo que hacía era terminar con todo lo anterior, pero terminarlo como con la frase que luego se ha acuñado de la ley a través de la ley. El día 23, Fernández Miranda le entrega a Suárez el breve texto mecanografiado. Aquí te entrego este proyecto que no tiene padre, le dice. El presidente lo saca del bolsillo en el siguiente Consejo de Ministros y lo entrega a su ministro de Justicia, Landelino Lavilla. Con muy pocos cambios, será el que se presente a debate y aprobación en las Cortes aún franquistas. El 10 de septiembre, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para la reforma política. Esa noche Suárez se lo explica a los españoles a través de las pantallas de televisión. Se trata de dar la palabra al pueblo, pero partiendo de las leyes vigentes, respetando la corona y a iniciativa del gobierno. Buenas noches. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del proyecto de ley para la reforma política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español
a una tarea de protagonismo y solidaridad. Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Para defender el proyecto de ley para la reforma política se nombra una ponencia. Fernández Miranda ha escogido cuidadosamente a sus miembros. Los encabeza el exministro de Trabajo, Fernando Suárez, catedrático y discípulo suyo. Miguel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio y amigo personal del rey, que simboliza el puente entre dos estados, el autoritario y el democrático. Noel Zapico representa la cuota del sindicalismo vertical. Belén Landaburu ha sido procuradora por el tercio familiar y Lorenzo Larte, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, responde al cupo regionalista. Todos proceden del movimiento y son jóvenes. Pertenecen a la generación del rey. No han hecho la guerra. El 16 de noviembre de 1976, Miguel Primo de Rivera pide el voto favorable a la ley, desde el emocionado recuerdo a Franco y por lealtad al rey. Autor de una enmienda a la totalidad, Blas Piñar, al entender que los principios fundamentales del movimiento son permanentes e inalterables, le contestará a Fernando Suárez, tan franquista como Blas Piñar, pero partidario de la apertura. Sino que deseamos y queremos la reforma, porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Hubo un sector de la clase política muy legítimo que había vivido una experiencia buena y de ¿por qué vamos a cambiar si nos va bien? Y no aceptaban que nos iba a ir mejor si aceptábamos el contexto europeo. Pero la mayoría de aquellos procuradores estuvieron conscientes, bueno, los que votaron en contra, absolutamente conscientes de que daban un testimonio, pero que se acababan allí. Y los que votaron a favor, algunos hubo picaruelos que lo que querían era seguir, pero la inmensa mayoría era gente seria que pensó que era el mejor servicio que podían prestar a España. Finalmente se procede a la votación nominal de la ley, procurador a procurador. Los 2 tercios preceptivos, fijados en los 330 sufragios afirmativos, fueron ampliamente superados. 425 procuradores dijeron sí a la ley para la reforma política. Solo se registran 59 votos en contra y 13 abstenciones. A las 9:30 de la noche del 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas protagonizaban uno de los episodios decisivos de nuestra historia contemporánea. Los franquistas daban paso a la democracia. El referéndum quedó fijado para el 15 de diciembre siguiente. La oposición decide recomendar la abstención y convoca una huelga general contra el gobierno. Pero esta fracasa y pronto nombra a 9 representantes para negociar con Suárez las condiciones de las próximas elecciones. Primero, una huelga general no le gusta a ningún gobierno. Vaya por delante, por mucho que se diga, y es verdad que esto entra dentro de los derechos reconocidos, no le gusta. Pero claro, es que aquella huelga general, si se demostraba que el gobierno era un gobierno débil, ineficaz, que no le hacía frente, estaba afectando a la propia autoridad moral del gobierno y a la reforma. Piénsese en las fechas. 12 de noviembre, o pocos días, discusión de la ley para la... O sea que esa huelga había que ganarla. ¿Cómo? Pues yo no he visto a la administración española en toda mi vida funcionar como un reloj como entonces. Constituimos una comisión, que formalmente no se constituyó, pero comisión de directores generales, su secretario, los distintos ministerios, y cada uno cumplió con su obligación. Y nos dedicamos fundamentalmente a los servicios públicos. Tanto es así que en el momento, yo lo he contado siempre, que en el momento que el metro de Madrid empieza a circular a primera hora de la mañana, la huelga estaba perdida, la huelga, había ganado el gobierno. Apenas hacía un año que había muerto Franco, y el gobierno encaminaba el país hacia la democracia. Suárez accede a reunirse con los representantes de la oposición. Se suprime el Tribunal de Orden Público, se aprueba la libertad sindical y se disuelve el movimiento.
Pero no todo marcha bien. A las tensiones por la crisis económica se suma la acción del terrorismo. Junto a grupúsculos de extrema derecha, intervienen los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, Grapo y sobre todo la ETA. La banda terrorista y separatista vasca se ceba en su estrategia sanguinaria con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Suárez mantiene su compromiso de celebrar elecciones el 15 de junio de 1977, al tiempo que, poco a poco, van legalizándose los diferentes partidos políticos con la excepción del Partido Comunista, bestia negra del franquismo. Los comunistas ahora son eurocomunistas y han presentado la documentación para presentarse a las elecciones, pero están lastrados por líderes como Carrillo o Pasionaria que les remiten al pasado. Suárez sabe que necesita un plus de legitimidad democrática y se reúne secretamente con el secretario general del Partido Comunista. Carrillo acuerda aceptar la monarquía y el orden establecido si su formación es legalizada. Las encuestas que maneja el presidente del gobierno cada vez son más favorables a la legalización del Partido Comunista, que se ha mostrado muy moderado en todo momento, en especial durante la multitudinaria manifestación de duelo con motivo del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Naturalmente, Adolfo Suárez es el que llevó adelante la legalización del Partido Comunista, porque Adolfo Suárez cuando cambió de criterio en diciembre del 76, después del referéndum de la ley para la reforma política, precisamente me encargó a mí que tratara de convencer a los alemanes y a los americanos de que debíamos legalizar al Partido Comunista. El 9 de abril, Sábado Santo, se anuncia la legalización del Partido Comunista. Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. Pedimos perdón a nuestros oyentes. Pese al ruido de sables en algunos cuarteles y la dimisión del ministro de la Marina, el pueblo español lo acepta como una condición indispensable para alcanzar una democracia plena y plural. 4 son los partidos que parece que más oportunidades van a tener de lograr diputados. El Partido Comunista, el nuevo Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, Alianza Popular, liderada por Fraga con apoyo del franquismo sociológico, y la Unión de Centro Democrático, UCD, una coalición de partidos moderados liderada por Adolfo Suárez. Gobiernan 22 millones de españoles. Mañana comienza, si su voto es afirmativo, una nueva etapa histórica basada en la soberanía popular. Vamos a abrir la puerta al mandato del sentido común, con rigor, con realismo, pero también con ilusión, porque estoy firmemente convencido de que es posible la consolidación en paz de este gran pueblo que se llama España. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Las elecciones del 15 de junio de 1977 se celebran sin ningún incidente y con una notable participación. UCD obtiene la victoria, pero no alcanza la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Los electores han dado su respaldo a la política del consenso y del acuerdo. Se consolida el bipartidismo imperfecto con 2 fuerzas moderadas, UCD y PSOE, que se reparten el 80% de los escaños. La excepción se presenta en el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco consiguió 8 escaños, y Cataluña, donde el Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Pujol obtiene 11. Constituidas las primeras Cortes Democráticas, Suárez forma un nuevo gobierno. Las Cortes recién elegidas aprueban una ley de amnistía que pone en libertad a los presos que aún permanecen encarcelados por delitos de motivación política. Pese a la liberación de muchos de sus presos, la banda terrorista ETA prosigue su espiral asesina. Al año siguiente perpetrará 71 atentados con resultado de 68 víctimas mortales. A ver, a la pregunta de si ETA ha sido el principal enemigo de la democracia española no tengo ninguna duda. Pero no solamente ETA ha sido el enemigo de la democracia española, sino que ETA ha determinado la política de España en los 50 años que ha tenido de actividad terrorista. Es decir, han existido muchos grupos terroristas en distintos países, pero en España hemos tenido la desgracia de que ETA ha determinado nuestra forma de hacer política. Entonces yo creo que es bueno recordar que ETA nace a finales de los años 50, en plena dictadura, dicta blanda que dirían otros,
Y los primeros gobiernos de la democracia no supieron muy bien cómo tratar el fenómeno terrorista. Hay que recordar los años de plomo, 100 asesinatos al año, una democracia recién nacida, tambaleante, balbuceante, y no se supo qué hacer con el terrorismo. Y el terrorismo aprovechó ese desconocimiento y la buena voluntad de muchos políticos para hacerse muy presente y conseguir muchísimos beneficios políticos que de otra forma no hubieran conseguido. Entonces yo creo que la banda terrorista en todos estos años, apoyada por partidos nacionalistas, que creo que también es importante destacarlo, bueno, pues han conseguido mucho más que otras comunidades autónomas que han tenido la suerte de no tener terrorismo. Y sin embargo, toda la política de España ha estado mediatizada, ha estado influida y ha estado determinada por la existencia de una banda terrorista. Ese mes el Senado acuerda solicitar al gobierno estadounidense la devolución del Guernica, cuadro que Picasso había dispuesto que debía permanecer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta que se instalara en España un gobierno democrático. Tras varias negociaciones, la pintura sobre el célebre bombardeo de la Guerra Civil llegará a Madrid en vuelo de Iberia el 10 de septiembre de 1981. También en octubre de 1977 se aprueban los denominados Pactos de la Moncloa ante el agravamiento de la crisis económica. Gobierno y partidos políticos acuerdan un gran pacto social para estabilizar la economía y bajar la inflación mediante la reducción del déficit público y la contención salarial. Otro problema que el gobierno y las nuevas Cortes deben abordar es la cuestión regional, a causa de las demandas de autogobierno por parte de Cataluña y del País Vasco. El régimen de pseudoautonomía concedido a Cataluña y el País Vasco alienta los movimientos autonomistas en otras regiones. Por el momento se pospone el problema de si, al constituirse el nuevo Estado democrático, imperará la lógica federal o si gozarán de un tratamiento especial las autonomías históricas catalana, vasca y gallega. El objetivo fundamental es la elaboración de una constitución democrática que sustituya las leyes fundamentales de la dictadura. La ponencia estuvo integrada por 7 miembros, 3 diputados de UCD, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, 1 del PSOE, Gregorio Peces Barba, 1 del PCE, PSUC, Jordi Soletura, 1 de Alianza Popular, Manuel Fraga, y 1 por la minoría catalana, Miquel Roca. Tras 18 meses de negociaciones nace la nueva Constitución española. La izquierda aceptaba la forma monárquica del Estado sin la convocatoria de un plebiscito. Como concesión al ponente nacionalista, y no sin resistencias, se admitió introducir el término nacionalidades en la Constitución. La ponencia acabó sus trabajos en abril de 1978. Tras la discusión parlamentaria, el 31 de octubre de 1978, fue votado en el Congreso y en el Senado el proyecto de Constitución. El 6 de diciembre de 1978, la nueva Constitución es aprobada en referéndum. Con la entrada en vigor de la Constitución, España inaugura una nueva etapa democrática. Sin embargo, poco a poco comienza a abrirse un periodo caracterizado por el desencanto, el fin de la política de consenso y las tensiones provocadas por la amenaza terrorista, la deriva autonómica o la inquietud en los cuarteles. ...1978. Aprobada la Constitución, Adolfo Suárez disuelve las Cortes y convoca elecciones. En los comicios de 1979 aumenta la abstención respecto a las elecciones de 1977. Se extiende lo que se empieza a llamar el desencanto de los españoles con una clase política incapaz de resolver 2 grandes problemas: la crisis económica y el terrorismo. Por primera vez, el separatismo radical vasco accede al Parlamento español. Herri Batasuna, al que se considera brazo político de ETA militar, y Euskadiko Ezkerra, vinculada a ETA político-militar, obtienen representación parlamentaria. En las elecciones municipales, las primeras desde la Segunda República, vence la izquierda, que ocupa las alcaldías de la mayoría de las grandes ciudades gracias a los pactos postelectorales entre socialistas y comunistas. Los socialistas Enrique Tierno Galván y Narcís Serra asumen el bastón de mando en Madrid y Barcelona respectivamente. Julio Anguita se convierte en el primer alcalde comunista de una gran ciudad española, Córdoba. En mayo de 1979 tiene lugar el 28º Congreso del PSOE, donde Felipe González propone eliminar el marxismo de la definición del partido. La dirección estimaba que esta renuncia suponía una condición imprescindible para alcanzar el poder. Y se consigue en el Congreso Extraordinario de septiembre de ese año, donde González es aclamado por los delegados y regresa a la jefatura del partido,
Se completa así la refundación del PSOE, iniciada 5 años antes en Suresnes y que respaldan los grandes partidos socialdemócratas europeos. El Partido Socialista no existía prácticamente durante la dictadura. Había 3 partidos socialistas muy pequeños, peleados entre sí, etcétera y tal, ¿no? Y Felipe González, que tuvo todo el apoyo de Willy Brandt y de la socialdemocracia alemana, apoyo incluso económico para llevar a cabo la tarea, Felipe González fue el que supo representar el clamor de las nuevas generaciones y de las nuevas generaciones progresistas, de la izquierda socialdemócrata en definitiva, ¿no? Se aprueban los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña. Son aprobados en referéndum. El PNVista Garaikoetxea se convierte en lehendakari y el convergente Jordi Pujol en presidente de la Generalidad. Las derrotas en las diferentes elecciones municipales y autonómicas, el aumento del paro y el recrudecimiento de la espiral terrorista de ETA acentúan las tensiones entre los diferentes grupos integrados en la UCD. En mayo de 1980, Felipe González presenta una moción de censura que no prospera, pero de la que sale muy fortalecido como alternativa de gobierno. Con el paso de los meses, el liderazgo de Suárez se debilita y la descomposición interna del partido se acelera. El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez anuncia por televisión que dimite de la presidencia del gobierno y del partido. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del gobierno. Poco después, los varones de UCD deciden proponer a Leopoldo Calvo Sotelo, hasta entonces vicepresidente del gobierno, como candidato a la presidencia. Calvo Sotelo somete su programa de gobierno al Congreso de Diputados el 22 de febrero, pero no alcanza la mayoría absoluta. La tarde del día siguiente, mientras se celebran las votaciones para su investidura, un grupo de guardias civiles armados irrumpe en el hemiciclo. Los encabeza el teniente coronel Antonio Tejero, anteriormente implicado en la Operación Galaxia. Los golpistas actúan movidos por las acciones de ETA y el derrotero autonomista que empezaba en España. ¡Quieto todo el mundo! Los guardias civiles golpistas comunican a los diputados que quedan retenidos hasta que llegue la autoridad competente militar, por supuesto. Al mismo tiempo, el capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Milán del Bosch, declara el toque de queda en su demarcación y ordena que carros de combate ocupen la ciudad de Valencia. Ha comenzado el golpe de Estado del 23F, en el que confluyen varias tramas. En una de ellas, el general Armada, antiguo jefe de la Casa Real, pretende presidir un gobierno de concentración nacional. Otra es la de Milán del Bosch, que cuenta como subordinado con el teniente coronel Tejero y aspira a establecer una junta militar. Poco se conoce todavía de la llamada trama civil. En los juicios posteriores solo sería condenado el antiguo líder de los sindicatos verticales, Juan García Carrés, muy vinculado al grupo que lideraba José Antonio Girón. Carrés había entrado en contacto con muchos guardias civiles durante la campaña que lideró para impedir que la Guardia Civil dejase de ser un cuerpo militar. Sobre lo que ocurrió aquel día tenemos las grabaciones de García Carrés con distintos participantes en el 23F. ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. ¿Pero sabes quién soy? Claro que si eres Emilio. Joder, coño, pues no me trates así, joder. Es que no has creído nunca. Me cago en la leche. No me creíste nunca. Bueno, oye, dale. Estoy aquí. Sí, no, pero muy mal van las cosas. Van muy bien, vamos. Bueno, quiero decirte que tú lo has oído. ¿Cómo quieres que yo lo haya oído? Joder, si es que estoy en la radio, si es que no he oído todo. Bueno, vale, adiós. Carrés habla con Tejero, que ya está en las Cortes para darle ánimo. ¿Qué, Juan? Oye, la corazada está ocupando televisión. La corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad.
¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. ¿Qué coño va a No renunciéis, que es España. De acuerdo que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Carrés habla con uno de los jefes militares de confianza de Milans en Valencia. Si hay algo aquí te tendré al tanto. De acuerdo. Un abrazo. Oye, ¿y dime. un amigo tuyo que le tienes colocada a la hija? No lo he localizado. ¿Quieres que lo localice? Claro. Bueno, ahora mismo. A ver qué coño hace. Ahora mismo. Pero Vamos a dejarle, ¿no? como esto no era previsto, no me lo habías dicho. Bueno, sí, pero... Lo hago ahora. Bueno, venga. Un abrazo. Llama a la hija mayor del teniente coronel vicario, jefe de la segunda bandera de la Bripac. ¿Quién eres? García Carrés. Oye, pues mira, está en Alcalá. Llámale a Alcalá si puedes, porque aquí ya... ¿Qué teléfono tiene, guapa? Un momento. Espera un momento que lo mire, ¿eh? Muy bien, guapa. ¿Te has enterado tú de algo, oye? Sí, todo va muy bien. Va muy bien. Me alegro. Va muy bien todo. Vale, sí. Ir número 2. En 8... 8... 3 8. 3 8. 0... 300. 300. Sí. Me imagino que será difícil comunicar, pero... ¿Sí? Me imagino, pero vamos, no sé. Bueno, pues voy a intentarlo. Vale, muy bien, ¿eh? Un abrazo fuerte, guapa. Adiós. Luego intenta hablar sin éxito con su padre en la brigada paracaidista. Oiga. Sí. Mire, está en el contraviento, pero en este momento está con el general. ¿Quiere usted dejar algún aviso? Dígale que yo le he llamado. ¿Cómo dijo usted, García? García Carrés, abogado. Muy bien, gracias. Hasta luego. Carrés habla con Carmen Tejero y pone 2 auriculares de los 2 teléfonos de su casa juntos para que puedan hablar Carmen y Antonio. Espérate. Yo quiero que Carmen vea que estoy hablando con... Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes... Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oye, sí. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile, por Dios, que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No que te... salga lo mejor que puede y que le queremos muchísimo todo. ¿Le has dicho a mi marido eso? Iría viciosa. Ya habla con mi marido. Espérate un momento, que quiere darte un beso. Un momento, Antonio. Háblale, dale el beso. Papá, que te queremos todos mucho. ¿Lo has oído? ¡Suerte! ¡Suerte! El golpe ha fracasado. Las unidades militares que los golpistas pensaban que se unirían a su movimiento no han salido de sus cuarteles. Tejero y sus guardias están solos con la salvedad de los policías militares del capitán Ricardo Pardo Zancada, que ha llegado al Congreso durante la ocupación del edificio. El general Armada se presenta en el Congreso y se reúne con Tejero con intención de formar un gobierno de concentración presidido por él. Tejero se niega a que se dirija a los diputados. Afirma que no ha tomado las Cortes para llevar a los socialistas al poder. El rey ordena a los capitanes generales permanecer en sus puestos y a Milans del Bosch que regresen sus tropas a los cuarteles. A la 1 de la madrugada el rey se dirige por televisión a los españoles como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Condena el golpe y defiende el sistema democrático. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. 2 horas después de la alocución del rey,
Milans del Bosch ordena la retirada de sus tropas y a la mañana del día siguiente Tejero accede a entregarse. Los golpistas serán condenados a largas penas de cárcel que cumplirán. El fracaso del golpe hace que Calvo Sotelo sea el nuevo jefe de gobierno del primer gobierno sin militares de la democracia. Acuerda con el PSOE la restricción de los encausados por el golpe del 23F, así como la posterior petición para que se agraven las penas ante el Tribunal Supremo. También cuenta con el respaldo de Felipe González para la reordenación del proceso autonómico. Se cierra la vía del artículo 151 tras las 4 que lo habían utilizado: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. A cambio se generalizarán los estatutos al resto de regiones, configurando el llamado Estado de las Autonomías. Pero no encontrará el apoyo del PSOE en la decisión de solicitar el ingreso de España en la OTAN, aunque España ingresará en octubre de 1981 de la mano del PSOE en el poder. Durante el mandato de Calvo Sotelo se agravan las tensiones internas entre los sectores democristianos y socialdemócratas de la UCD, en especial con motivo de la tramitación parlamentaria de la ley del divorcio. La crisis del aceite de colza y los reveses electorales en Galicia, donde obtiene la victoria Alianza Popular, y Andalucía, donde vencen los socialistas, aceleran la descomposición de UCD. El propio Suárez abandona la formación y crea el Centro Democrático y Social, que nace marchito. Pero en ese verano de 1982, España acogía la celebración del Mundial de Fútbol y ocupaba las primeras planas de la prensa mundial. La Copa Mundial de Fútbol se celebró en España entre el 13 de junio y el 11 de julio de 1982. El campeonato contó por primera vez con la participación de 24 selecciones nacionales. La mascota del acontecimiento fue el célebre Naranjito. Pese a la mediocre participación de nuestra selección nacional, fue el primer gran acontecimiento organizado en España tras restablecerse la democracia. El 28 de octubre de 1982 se celebran elecciones generales con el mayor índice de participación de la democracia. El PSOE obtiene un abrumador triunfo al recibir más de 10 millones de votos, lo que supone la mitad de los votantes y la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y en el Senado. Tengo una memoria de ese día bastante completa. Yo ese día estuve la mayor parte de la tarde ya en el Palace. Teníamos digamos, el Partido Socialista estaba en el Palace para hacer la reflexión sobre los resultados. Y estuve desde la hora de comer ya intentando contactar con gente que pudiera saber algo sobre los resultados, etcétera, encuestas, y hasta que llegó los resultados reales, ¿no? Bueno, fue un día absoluta. Bueno, ese momento fue un momento para mí extraordinario. Es verdad que parecía que se podían ganar las elecciones. Lo que no estaba tan claro es que se iba a ganar de esa manera. Y me quedé allí, se hizo los discursos por parte de Felipe González, estuvimos allí hablando un buen tiempo, y yo luego me fui andando desde el Palace a la Plaza Mayor. Y estaba abarrotada toda la calle. Y a mí me sentía que me llevaban en volandas casi, ¿no? Y bueno, pues allí estuve en la Plaza Mayor, pues todo lo que pude con la gente, hasta que la gente empezó a desalojarla, y volví otra vez al Palace, donde podíamos incluso dormir allí, para habíamos reservado por si acaso. Y bueno, fue un día extraordinario. Yo no me lo podía creer. No digo que ganáramos, pero sí que era difícil que hubiera haber ganado con ese resultado tan amplio. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en estas elecciones. El segundo partido más votado, Alianza Popular, obtiene la mitad de los votos y se queda a 20 puntos porcentuales de distancia.
El PCE, con 4 diputados, y UCD, con 12, quedan reducidos a la insignificancia, lo mismo que el CDS del expresidente. La Unión de Centro Democrático, de verdad, no nació como un partido. O sea, primero era Suárez, luego éramos Suárez y sus colaboradores, luego hicimos una coalición electoral, o sea, no era un partido. A las primeras elecciones no fuimos como partido, se llamaba la coalición UCD, pero no era un partido. Pero en todo caso, ese grupo, o sea, lo que era Adolfo Suárez y éramos quienes estábamos con él, era un grupo que lo que queríamos era establecer pacíficamente en España un sistema democrático. Ese era nuestro objetivo, no había otro. Ya estábamos en una nueva época, ya habíamos hecho la democracia. Y yo creo que esto es evidente, tuvo que fracasar. Rodolfo Martín Villa, yo le escuché muchas veces decir que la UCD, al aprobarse la Constitución, era una sociedad que había ya cumplido su objeto social. O sea, ya no tenía otro objeto que llevar adelante. Los gobiernos de Felipe González se sucederán entre 1982 y 1996, ganando 4 elecciones generales consecutivas. Las 3 primeras por mayoría absoluta. Ese periodo supone la consolidación de la democracia. Pues yo tengo una visión del rey Juan Carlos muy personal. Pues yo conocí personalmente a Su Majestad el Rey, acompañado de Felipe González, o Felipe González acompañado por mí en persona, y nos recibió a la zarzuela. Era la primera vez que recibía a los líderes del Partido Socialista. No nos conocíamos de facto. Y fue una maravillosa reunión en la que me acuerdo que salió el tema de cuánto cuesta la monarquía, cuánto costaría una república, etcétera, etcétera. Y salió una cita muy buena que llevábamos, la teníamos en la cabeza, sobre Olof Palme. Y Olof Palme decía que la monarquía es más barata, la monarquía es más barata que tener un gobierno, un presidente de la república. Fue una conversación muy simpática, enormemente simpática, y eso determinó nuestra relación. Yo he tenido una relación con él enorme, porque fui ministro de Cultura primero, y el ministro de Cultura tiene que acompañar al rey a muchísimos eventos en Madrid o fuera de Madrid, etc. Y luego fue ministro de Asuntos Exteriores, así que viajé mucho con él. Y tenía y tengo una relación muy buena con él. Sabor de amor, todo me sabe a ti. Por aquellos años el vicepresidente del gobierno afirma: a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Ya había surgido la movida madrileña, un movimiento contracultural aparecido en Madrid durante los primeros años de la transición. Hay que ir a buscar la marcha y donde haya movida, pues allí vamos. En 1983, José Luis García gana el primer Oscar para una producción española en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa por Volver a Empezar. El Premio Nobel de Literatura que ha recibido Vicente Alexandre en 1977 también lo obtendrá Camilo José Cela en 1989. La ley más controvertida aprobada en esta etapa es la del aborto, de 1985, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 supuestos. La Iglesia Católica se moviliza en defensa del derecho a la vida, y Alianza Popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional, que dictará sentencia favorable a la norma. Aprobados los estatutos de autonomía que restaban, gran parte del gasto público se transfiere a las comunidades autónomas junto a otras competencias. No obstante, tanto el gobierno del País Vasco como el de Cataluña continuaron reclamando aún mayores niveles de autogobierno. En 1985 culminaron las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea, entonces formada por 10 miembros, y el 12 de junio tuvo lugar la firma en Madrid del Tratado de Adhesión. El 1 de enero de 1986 se producía la entrada efectiva de España junto con Portugal.
los socialistas cambiaron de opinión e hicieron campaña a favor de la entrada de España en la OTAN, ingresando tras un reñido referéndum en marzo de 1986. Durante el último mandato de González se producirá la intervención de la OTAN en la guerra de Yugoslavia con el bombardeo de las posiciones serbias en Bosnia. El ministro socialista de Asuntos Exteriores, Javier Solana, será nombrado secretario general de la OTAN. No, jamás lo pensé. Y no lo pensé incluso cuando el presidente Clinton me lo propuso. Porque me acuerdo que le dije, pero, presidente, ¿has visto mi ficha? Y me dice, no, me la conozco entera. Y nada, te necesitamos. La principal amenaza al sistema democrático sigue siendo la banda terrorista ETA. Bajo mandato socialista se incrementa la guerra sucia contra ETA que asume el GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación. Señor González, ¿qué sabía usted del GAL? Cuando un presidente de gobierno está bajo sospecha por asuntos tan gravísimos como los que aquí nos han reunido, debe dimitir. Y debe usted dimitir, señor González. Nosotros creemos que tiene usted la obligación moral y política de dimitir. Y que tiene la obligación de hacerlo ya. Los GAL causaron 28 víctimas mortales hasta 1987. El conocimiento de parte de estas actividades ilícitas llevará a prisión al ministro del Interior, José Barrionuevo. Pero el PSOE no logrará frenar la espiral de violencia etarra. Solo la llegada al poder del Partido Popular en 1996 y el dramático asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 supondrá un punto de inflexión en la derrota definitiva de ETA. Bueno, yo creo que tenemos una deuda impagable con las víctimas del terrorismo, que durante el gobierno de José María Aznar se empezó a tener ese reconocimiento público, social e incluso económico con los héroes de nuestra democracia, pero hoy la sociedad ha cambiado tanto, es tan increíble que hoy a Arnaldo Otegi se le considera un hombre de paz y José Antonio Ortega Lara es alguien que incomoda, que molesta y que distorsiona, a quien preferimos olvidar. Nuestros jóvenes, y no es culpa suya, no saben quién fue Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, José Antonio Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco, que son los héroes de la democracia, de esa democracia que se ha cimentado sobre cientos de miles de vidas, sobre cientos de miles de familias que han visto truncada su trayectoria vital por culpa del terrorismo, sobre cientos de personas que se han tenido que marchar del País Vasco. Bueno, esta historia está inconclusa, es decir, no hemos terminado porque no hemos sido capaces, bueno, pues de tener con las víctimas el reconocimiento, el cariño, el afecto que se les debe. Somos deudores de las víctimas del terrorismo, les debemos mucho a nuestros héroes de la democracia. En las elecciones generales de 1993, el Partido Popular, liderado por José María Aznar, resultó derrotado. El Partido Socialista volvió a vencer, pero para gobernar necesitó el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. González tendrá que lidiar con la crisis económica, con el alto índice de desempleo y con los escándalos de corrupción, muy especialmente el que afecta al director general de la Guardia Civil, contra los que la prensa, el Partido Popular e Izquierda Unida protagonizan duras campañas de denuncia. Los líderes de ambos partidos, Aznar y Anguita, recrudecen su petición de dimisión al presidente. Tras la retirada del apoyo parlamentario de los diputados de CiU al gobierno, el presidente González convocaba elecciones generales anticipadas. En marzo de 1996, el PP ganaba los comicios por mayoría simple y poco después José María Aznar se convertía en presidente del gobierno. La alternancia política entre los dos partidos mayoritarios cerraba la etapa que se había iniciado con la transición democrática. La transición es un proceso de éxito porque consigue aunar muchas voluntades, casi todas las voluntades, la inmensa mayoría de las voluntades. Primero, la de ese hombre solo que es el rey, que va poco a poco incorporando talento en la clase política hasta llegar al conjunto de la ciudadanía, que con su voto en distintas ocasiones avala el proceso. Defender la transición es defender el sistema democrático y que nadie diga que después de caída esta Constitución vamos a seguir en democracia, que nadie se haga esa ilusión.
que es un modelo no solamente para las siguientes generaciones españolas, sino fue un modelo para muchos otros países. Y yo creo que fue una transición, no fue perfecta, nada es perfecto, pero muy próximo a casi a la perfección.